Vamos a orar para que el Señor en esta mañana nos hable, amén, que sea su palabra en nosotros haciendo una obra poderosa, amén. Padre amado, en tu nombre venimos delante de ti. Señor, sabemos que tú has diseñado este día, Señor, esta cita con el Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos permites sentir tu presencia. Gracias, Jesús, porque tenemos la certeza de que tú hablas y sigues hablando a nuestra vida. Quieres hacer cosas grandes, oh Dios, y nos has dejado tu palabra para alimentarnos, para enseñarnos, para ministrarnos, Señor. Gracias, Jesús. Padre, que esta mañana esta palabra toque cada una de nuestras vidas, Señor. Que no estemos pensando para quién puede ser, sino que yo pueda exponerme delante de ti, Señor, para que me hables a mí, Señor, me ministres a mí, en el nombre poderoso de Jesús. Usa mi vida, Señor, para que seas tú hablando a través de mí. Sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, en esta mañana. Habla cada corazón, Señor. Disponemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu para que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor tiene algo para decirnos este día? Amén. Amén. Vamos a buscar entonces en su palabra, en el Evangelio de Lucas. Amén. Capítulo 7, desde el versículo 36 al 50. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un perfume, un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este
que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloria a Dios. Vemos acá en este relato que sucede en la casa de un fariseo llamado Simón, que lo invita a Jesús a su casa. Jesús llega y se sienta a la mesa. Y saben que en esta época, cuando se daban este tipo de invitaciones, era para tratar algún tema en particular, ¿sí? Porque Jesús, recuerden que él enseñaba, entonces se lo llamaba, se tocaba algún tema y dejaba las puertas abiertas para quien quiera ingresar pueda entrar, pueda escuchar, pueda aprender y pueda ser parte de ese debate, podríamos decir, que se daba en una casa en particular, en la casa de este fariseo en esta circunstancia, ¿sí? Evidentemente, la invitación ¿para quién era? Para los intelectuales, ¿verdad? Para los religiosos, para los fariseos, para aquellos que conocían la palabra, aquellos interesados en aprender sobre algún tema en particular. Entonces, ellos eran los convocados, los invitados de alguna manera. Es decir, que esta mujer que ingresa de repente a la casa de Simón no era invitada, no era convocada a este tipo de reuniones, pero la mujer entra, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, si fuesen esa mujer, todo lo que pasa por su mente, ¿no? ¿Qué van a decir si yo entro a ese lugar? Yo no voy a ser bienvenida en ese lugar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Todos saben que soy una pecadora. Todos me conocen porque soy una pecadora. ¿Qué van a decir de mí? Pero la mujer, sin importarle, diga conmigo, sin importarle lo que digan los demás, lo que piensan los demás, la mujer entra a ese lugar, ¿sí? Pero no entra a sentarse a la mesa como un fariseo más, como un invitado más. Ella ¿a dónde va? A los pies del maestro, ¿sí? Va y dice, se pone detrás de Jesús porque en esa época sí se sentaban en el suelo, entonces los pies de Jesús daban para atrás y la mujer se pone detrás de él a derramar su perfume, a enjugar con su cabello los pies de Jesús y a derramar sus lágrimas ante Jesús. Amén. Esta mujer va a ese lugar porque dice, ahí está Jesús. No me importa cuántos fariseos haya, no me importa lo que digan de mí, ahí está mi vida, ahí está la restauración de mi vida, ahí está quien puede perdonar mis pecados, ahí está quien puede darme otra oportunidad. Así que la mujer no podía perder la oportunidad de encontrarse con el Maestro. Amén. Y en la palabra de Dios, en los evangelios precisamente, vemos que en varias oportunidades se acercan a Jesús personas que no les correspondía acercarse, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el leproso que se acerca a Jesús en Marcos, capítulo 1, versículo 40, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y vino a Jesús un leproso. Ustedes saben que para el leproso era imposible, pero por ley estaba prohibido que el leproso, ¿sí? Aquel que tenía esa enfermedad de la lepra, se acerque a cualquier persona. Él tenía que estar aislado, tenía que estar fuera del campamento, tenía que estar fuera de la comunidad porque estaba prohibido por ley que se acerque a alguien. Pero dice Marcos capítulo 1, dice, y vino a Jesús. Vino a Jesús, se acercó al maestro pidiéndole la sanidad, se acercó al maestro aún sabiendo que no podía acercarse, pero ahí estaba su sanidad, ahí estaba quien podía darle vida, ¿sí? Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le responde? Siguiente versículo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, sí quiero, queda limpio. Amén. Este leproso que había sido rechazado por todo el mundo, Jesús no lo rechazaba. Amén. Jesús lo recibía. A Jesús lo movía la compasión y el amor hacia él. Y dice, Jesús no lo rechaza, Jesús lo recibe, lo sana.
Amén, lo sana. Lo mismo sucede con la mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad que dice que había gastado todo su dinero, todo lo que tenía en médicos para que pueda sanarla. Y este tipo de mujeres también era considerada impura. No podía estar dentro de la comunidad porque era impura. Pero ella sabía que tocando el borde del manto de Jesús podía ser sana. Amén. Este relato también lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos. Esta mujer que dice, no importa, yo sé que no puedo acercarme, pero ahí está Jesús, el único que me puede sanar, el único que me puede perdonar. Amén. ¿Y qué nos dice acá y los evangelios? Y no solamente con estos ejemplos, sino con muchísimos más, que Jesús jamás te rechaza. Amén. Jesús nunca te rechaza. El Señor siempre te recibe. El diablo quizás te ha dicho, vos te vas a acercar a la iglesia, vos vas a ir a la iglesia con todo lo que has hecho, con todo lo que has dañado, con toda tu reputación, ¿sí? Vos te vas a acercar. Y miren quiénes se acercaban a Jesús. Aquellos que eran rechazados, aquellos que nadie les hacía un lugar, ¿sí? Y por ley muchos no tenían permitido que los acepten. Eran rechazados por todo el mundo, menos por Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El Señor nunca nos rechaza, el Señor siempre nos recibe con brazos abiertos. No importa lo que haya pasado, no importa de dónde venimos, no importa cuánto nos rechazaron, el Señor siempre, pero siempre nos recibe. Amén. Así que eso es lo primero que quiero dejar en claro esta mañana. El Señor siempre te recibe. El Señor jamás te rechaza. Así que no escuches las mentiras del diablo que quieran decirte, no vuelvas a acercarte, no vuelvas porque ya te han dado muchas oportunidades. El Señor es un Dios de oportunidades, un Dios de amor y un Dios que siempre acepta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a volver a la mujer. Amén. La mujer entonces vence lo que ella creía que iban a pensar y evidentemente estaba en lo cierto porque Simón dijo para sí, ¿sí? Es decir, Simón pensó, si este fuera profeta, hablando de Jesús, sabría quién es esta mujer, sabría que es una pecadora y no la dejaría estar en este lugar con nosotros que somos tan santos, ¿no? El fariseo juzga a Jesús y juzga a la mujer. Y Jesús, que conoce todos los pensamientos, le responde. Lo mira al fariseo y le da una enseñanza, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza que le da Jesús? El versículo 40, Jesús le respondió, Simón, una cosa tengo para decirte. Sí, di, maestro, le dice Simón. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía mucho, otro le debía poco. Y a los 2 los perdonó. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de estos 2 amará más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Simón dice, sí, seguramente al que se le perdonó mucho. Y sí, dice Jesús. Aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Vamos a decir juntos, aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Cuando entendemos el amor inmenso de Dios que cubre multitud de pecados, entendemos que Él se ha llevado a la cruz todos, absolutamente todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor, no como Simón, que estaba escandalizado ahí por la mujer que había entrado. El Señor no se escandalizó con el pecado de ella. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no se escandaliza con tu pasado ni con tus pecados. El Señor no se escandaliza por la familia de la cual vienes. Él no se escandaliza. Amén. El Señor tiene tanto amor y tanto perdona que perdona absolutamente todo. Y cuanto más pecados nos han sido perdonados, más
amamos. Amén. Más amamos. Pero hay algo que tenemos que aprender de esta mujer. Esta mujer no entró a ese lugar a sentarse como un fariseo más, como les decía. Esta mujer estaba a los pies de Jesús llorando, llorando. Esta mujer no estaba haciendo una actuación, ¿no? Esta mujer estaba quebrantada a los pies de Jesús. Quebrantada a los pies de Jesús. ¿Ustedes se imaginan esta mujer que no necesitó agua para lavar los pies de Jesús porque los lavaba con sus lágrimas? ¿Cuánto habrá estado llorando para derramar sus lágrimas y lavar con sus lágrimas los pies de Jesús? Y estas lágrimas, ¿qué pueden haber significado? En primer lugar, lágrimas de dolor, porque ella sabía que era pecadora. Lágrimas de dolor, de tristeza, porque había pecado. Porque de muchas maneras había pecado, había fallado. Primeramente eran lágrimas de dolor, pero también pueden haber sido lágrimas de emoción por estar a los pies del Maestro. Algo que quizás no se imaginaba que podía suceder, pero ella estaba ahí a los pies del Maestro y nadie le podía quitar ese lugar. Encima el Maestro estaba ahí dándole clases a Simón, con ella ahí presente derramando sus lágrimas. Y en tercer lugar, esas lágrimas pueden haber significado la alegría, el gozo de una segunda oportunidad. Amén. La alegría, la emoción de decir, ahora tengo otra oportunidad. Estoy frente a aquel que puede perdonar mis pecados, restaurarme y darme otra oportunidad. Amén. Pero vemos en esta mujer que se quebrantó delante de Jesús. Y esta es la palabra que quiero resaltar en esta hora. Quebrantamiento. Diga conmigo, quebrantamiento. Amén. ¿Sabe lo que es el quebrantamiento? El quebrantamiento es esa figura de esta mujer. Yo no puedo ni estar en pie por el dolor que siento, porque mi corazón está quebrado delante de Dios, porque no tengo cómo justificarme delante de Dios, porque no tengo cómo justificar lo que hice. Estoy quebrantada delante de Dios. Mis lágrimas dan muestra de que he fallado y que me duele haberle fallado a Jesús. Amén. Esta mujer estaba quebrantada delante de Dios. Y es por eso que yo hablo de una segunda oportunidad. Porque para ser restaurados necesitamos ser quebrantados primero. Amén. La restauración no puede venir sin quebrantamiento. ¿Sí? La restauración no puede venir sin quebrantamiento. Necesito ser quebrantado para ser restaurado. Si quiero ir en búsqueda de esa segunda oportunidad, primero el quebrantamiento. Amén. Primero me quebranto delante de Dios. Primero me humillo delante de Dios. Primero me duelo delante de Jesús. Y ahí viene la restauración. Amén. Ahí viene la restauración. No hay restauración sin quebrantamiento, ¿sí? Y si no duele el pecado, amados, tienen que estar ahí en la presencia de Dios hasta que duela. Porque el pecado duele. Porque a Jesús le duele el pecado. A nosotros tiene que dolernos el pecado. Amén. Y si no duele, estar ahí hasta que duela. Porque con ese quebrantamiento el Señor va a poder transformar mi vida. Amén. Con ese quebrantamiento el Señor va a poder restaurarme, darme otra oportunidad, llevarme hacia ese camino de bendición, de propósito que Él tiene preparado. Pero primero el quebranto. Amén. Primero el quebranto. Amén. El Señor en su inmenso amor nos recibe. En su inmenso amor nos perdona, pero espera que seamos quebrantados. Amén. Y cuando somos quebrantados delante de Dios, viene lo que la palabra habla, ¿no? De que Él nos lleva a vivir una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Cuando nosotros somos quebrantados,
no quedan ganas de fallarle a Dios de nuevo, aunque sabemos que puede suceder otra vez, ¿verdad? Porque somos pecadores, porque somos humanos, porque fallamos, pero en ese quebranto no queremos volver a fallarle al Señor. Y el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, para que podamos vivir como a Él le agrada. Amén. Y vamos a leer este versículo que está en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Y en la versión Reina Valera dice: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y miren lo que dice la versión NTV. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Amén. Es decir, que el Señor pone en nosotros, como dice acá la palabra, el querer como el hacer, y dice la otra versión, tanto el deseo de querer cambiar, el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de hacer las cosas bien, pero también nos da el poder para hacerlo. Amén. Nos da el poder para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando decimos, no, pero yo no puedo dejar ese mal hábito, yo no puedo dejar esta forma de vivir. Claro que podemos, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Jesucristo. Amén. En el Espíritu Santo que actúa en nosotros, que nos da poder para vencer el pecado, para vencer aquellas cosas que al Señor no le agradan. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Me acuerdo que teníamos un discípulo hace muchos años que le estábamos ministrando sobre una problemática en particular, y en esas ministraciones, una de esas veces, él se sienta y dice: les quiero decir algo, yo no puedo dejar esta forma de vida, no puedo, es más fuerte que yo. Y quizás ustedes no entiendan, nos decía a Emanuel y a mí, quizás ustedes no entiendan, pero es más fuerte que yo, no lo puedo dejar. Y claro, amados, que entendemos, porque la carne es débil, la carne no quiere dejar el pecado, la carne no quiere dejar de pecar, pero el Espíritu quiere. Amén. El Espíritu está desesperado por hacer la voluntad de Dios, por agradarle a Dios, pero la carne es débil. Y así como este discípulo, yo sé que muchos de nosotros quizás hemos dicho, no puedo dejarlo, no puedo dejar tal cosa, no puedo dejar tal hábito, no puedo dejar tal pecado, sé que a Dios no le agrada. Quizás no es un pecado, es una forma de hacer las cosas. Quizás es mi manera de hablar con los demás. Quizás son mis gestos. Quizás es la forma de tratar a mi familia. Y digo, no puedo cambiar, no puedo. Y humanamente está bien, respetamos esa frase. Pero en el Señor no podemos decir que no podemos. Porque el Señor nos da el poder para poder dejar todo lo que a Él no le agrada. El Señor nos da el poder para salir de ese estancamiento, de ese lugar donde creemos no poder salir y caminar hacia el cumplimiento del propósito en nuestra vida. Amén. Claro que podemos, pero el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Amén. El poder del Señor actuando en nosotros. No nosotros con nuestras fuerzas, sino el Señor. El Espíritu Santo obrando en nosotros para llevarnos a hacer, como dice su palabra, su buena voluntad. Amén. Para llevarnos a hacer lo que Él espera que hagamos. Amén. Entonces, claro que podemos, pero el Espíritu Santo es a quien necesitamos clamar, amén, clamar para que nos asista, para que esté con nosotros, porque el Señor, si bien decíamos, Él no nos rechaza, Él nos recibe, pero Él recibe corazones quebrantados, amén. Al soberbio, al orgulloso, el Señor no lo recibe, ¿sí? El Señor recibe el corazón quebrantado, el corazón que se quebranta. Y si has sido orgulloso, si has sido soberbio, tienes que quebrantar ese orgullo. Decirle, Señor, he sido orgulloso, cuánto me duele haber creído que por algo yo
merezco las cosas. Hay un secreto hermoso que tiene que ver con cómo nos presentamos delante de Dios. El Señor dice cosas maravillosas de nosotros, sus hijos, pero cuando nos acercamos a Dios, Él quiere que nos presentemos tal cual somos. Amén. Sin nada que esconder, sin nada que simular, que fingir, sino tal cual somos. Y el Señor ahí nos da la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos. Porque cuando estamos en su presencia, a mí me pasa que cuando estoy en la presencia de Dios, lloro. Es como que es inevitable el sentir que Dios está ahí y decir, yo no merezco sentir tu presencia, yo no merezco que me llames tu hija, yo no merezco tu salvación. Y el presentarnos delante de Dios como no merecedores, eso nos hace entender su grandeza. Y salimos de la presencia de Dios como vencedores. Salimos de la presencia de Dios ahí creyéndonos todo lo que la palabra dice de nosotros. Pero así no se entra, sino que así se sale de su presencia. Amén. Victoriosos, con nuevas oportunidades, con fuerzas, con palabra de Dios, con revelación. Pero entramos con humildad. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Sí? Entramos con humildad, con un quebranto en nuestro corazón, para que el Señor nos transforme. Amén. Ante el Señor no podemos ocultar nada. Ante el Señor no podemos fingir que somos alguien que no somos. Amén. El Señor no puede ser burlado. El Señor conoce lo más íntimo del corazón, el más íntimo pensamiento. Todo lo conoce el Señor. Amén. De Él no nos podemos esconder. Amén. Y vamos a volver. Quiero que veamos cómo el Señor, acá cuando habla con Simón, dice el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Imagínense que esta mujer, que nadie la miraba con agrado, que nadie la miraba con aceptación, Jesús la mira. Recuerden que esta mujer estaba detrás de Jesús, como diciendo, no merezco ni que Jesús me mire. Pero dice la palabra que volviéndose a la mujer, es decir, Jesús pone sus ojos en la mujer. Jesús la mira con esos ojos de amor, con esos ojos compasivos. La mira a la mujer. Y ahora le habla a Simón de la mujer. Es decir, el Señor le está dando una enseñanza a Simón utilizando la vida de esta mujer pecadora para todos los demás. Pero Jesús tenía algo para mostrarle a Simón y a todos los que estaban en ese lugar. ¿Saben qué? En ese lugar todos eran pecadores. No es que la mujer era la única pecadora. Todos eran pecadores. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Y quien dice que no tiene pecado, dice, no hay verdad en él y le hace a Dios mentiroso. Es decir, que nadie puede decir que no ha cometido pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Quiere decir que en esa mesa, en ese lugar, en esa casa, todos eran pecadores. Pero la única quebrantada en ese lugar era esta mujer. Amén. La única quebrantada en este lugar era la mujer. Pero miren cómo Jesús le habla de la mujer. ¿Sí? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, y ella está regando mis pies con lágrimas y los enjuaga con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados les son perdonados. Y miren lo que dice, bueno, todos comienzan a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y miren lo que le dice a la mujer. Versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Ve en paz. Jesús le dice a esta mujer que se podía ir en paz. Cualquiera creería, bueno, ahora hay que decirle cuál va a ser el castigo que le corresponde a ella. Entonces que se vaya, pero que sepa que tiene ahí un castigo. Que se vaya, pero que haga
tal cosa para ganarse el perdón de Dios, ¿sí? O que vaya, como nos decían en su momento cuando nos confesábamos, bueno, vaya y rece, ¿no? 10 Padre Nuestro, 20 Ave María. Jesús no le da ninguna condición, le dice, vete en paz. ¿Y esa paz, qué es esa paz? Es el perdón divino de Dios. Esa mujer podía caminar en paz, podía vivir en paz, porque esos pecados que la condenaban ya no estaban. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese acusador que día y noche le decía, sos una pecadora, no te mereces nada, ya no existía, porque Jesús la había perdonado y ella podía de ahora en más vivir en paz. Ya no había ningún pecado sobre ella, porque ya todos habían sido arrojados al fondo del mar. Amén. Ya no había pecado. Entonces esta mujer podía vivir en paz, en libertad, porque ya no había condenación para ella. Amén. El Señor le dice, vete en paz. No te vayas con culpa, no te vayas en condenación, no te vayas condenada. Vete en paz. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que si ya el Señor te ha perdonado, puedes vivir en paz. Amén. Levanta tu mano ahí. El Señor te ha perdonado. Puedes vivir en paz porque el Señor se ha llevado todos tus pecados. Y dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7 versículo 19 que el Señor toma todos nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. ¿A dónde? Al fondo del mar, donde nadie puede ir a buscarlos. Amén. Nadie puede ir a buscarlos. Nadie tiene el derecho a sacarte en cara tu pasado, a sacarte en cara tus pecados. El único que hace eso es Satanás, que es el acusador. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, Jesús clavó en esa cruz el acta que nos era contraria. Ahí estaban escritos todos nuestros pecados y Jesús se los llevó a la cruz. Amén. Jesús los tiró al fondo del mar para que no vivamos más con la culpa del pecado. Amén. Para que no vivamos más en condenación. Para que vivamos ¿cómo? En paz. En perfecta paz. Y esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa paz es incomparable con lo que el mundo nos ofrece. Amén. ¿Y qué hay de aquellos que practicando el pecado, que viviendo quizás una doble vida, viviendo en pecado durante la semana, pero viniendo los domingos a este lugar, dicen, ay, pero yo estoy bien, ¿sí? Me siento tranquilo. Aquel que practica el pecado y no siente dolor por ese pecado que practica, déjenme decirle que eso que siente no es paz de Dios. Si practicas el pecado, si vives en pecado sabiendo que eso no agrada a Dios y estás dentro de todo bien, eso no es paz. Eso no es paz. Eso es dureza de corazón. Eso es que no te has dejado quebrantar por el Señor. Te has acostumbrado al pecado, el corazón se endurece, la conciencia se cauteriza como nos enseñaba el apóstol, ¿no? Que en un momento la conciencia ya no se siente mal, ya no tiene remordimiento. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró, aceptó el pecado, aceptó esa manera, esa forma de vivir. Y así no se puede vivir en paz. Puedes creer que estás en paz, creer que estás bien, pero eso no es paz. Eso es porque has permitido que el corazón se endurezca. Y creo que es de las peores cosas que nos puede pasar como cristianos. Lo peor que nos puede pasar, amados, no es pecar. Lo peor que nos puede pasar es endurecer el corazón. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque sigue estando, sigue congregando, sigue con los hermanos, pero su corazón se ha endurecido.
Amados, si alguno se encuentra en esta situación, es tiempo de decir: Señor, no quiero seguir así. Si he endurecido mi corazón, yo necesito que lo ablandes. No hay corazón duro que el Señor no ablande, amén. Hay que ir al Señor y decirle: acá quiero que me quebrantes hasta que verdaderamente mi corazón sea quebrantado, hasta que verdaderamente haya en mí ese sentir, esa tristeza y ese dolor que tiene que haber por haberle fallado al Padre. Amén. Por haberme ido, por haber descuidado mi salvación, por no haber cuidado ese tesoro tan grande que el Señor me ha dado sin merecerlo. Amén. El Señor sin merecerlo nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha reconciliado con el Padre. ¿Cómo no ser agradecidos? Y cómo no, en señal de agradecimiento, hacer todo por agradarle a Él. Amén. Y presentar nuestro corazón una y otra vez quebrantado delante de Él. ¿Sí? El Señor anhela que podamos experimentar lo que esta mujer experimentó. Estar a los pies de Jesús y ser quebrantada. Quebrantada hasta lo último. Y ahí gozarse de ver que su quebranto, el entregarse completamente a Jesús, la llevó a disfrutar la verdadera paz, sin condenación, sin culpa, sin remordimiento, sin acusación, porque ya el Señor la había limpiado. Amén. El Señor la había limpiado. Amén. Entonces, en esta mañana, sí, el Señor quiere dejarnos en claro 3 cosas principalmente. En primer lugar, el Señor nunca nos rechaza. Amén. Que es lo primero que hemos visto. El Señor no la corre a esta mujer de ese lugar, ni lo corre al leproso, ni a la mujer con flujo de sangre, ni a nadie que se le acerca a Él. El Señor te recibe. Amén. En segundo lugar, el Señor perdona todos nuestros pecados, pero debemos quebrantarnos. Amén. El Señor espera un verdadero quebrantamiento. Y si hay quebrantamiento, lo tercero es que podemos experimentar la perfecta paz de Jesús. Amén. Podemos caminar en paz, sabiendo que no tengo un pasado que me condena, ni pecados que me condenan. Estoy en paz. Amén. Yo en esta mañana quiero invitarte a que cierres ahí tus ojos y que puedas ubicarte ahí en tu mente y en tu corazón como esta mujer a los pies de Jesús. Oh, Shama Kandaramashi. Permítele al Señor ministrarte en esta mañana, porque Él quiere restaurarte. Oh, Shama Kandarebeshi. El Señor quiere inundarte de su paz. Jesús, nos presentamos delante de ti como esta mujer. Señor, con un corazón quebrantado, humillado delante de ti, sabiendo que no era merecedora de estar ahí a tus pies. Nos presentamos delante de ti y queremos que nuestro corazón sea quebrantado. Queremos quebrantarnos en tu presencia. Queremos, oh Dios, que en este lugar podamos derramar lágrimas, Señor, y con esas lágrimas enjuagar tus pies. Padre, quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra vida, Señor. Rechazamos toda dureza de corazón. Rechazamos, Señor, el habernos acostumbrado, Señor. Rechazamos, Señor, la dureza. Transforma, Señor, el corazón de piedra en corazón de carne. Transforma, Señor. Quebrántanos, oh Dios. Quebrántanos, Padre. Ahí en tu lugar, deja que el Espíritu Santo te toque.
Deja que el Espíritu Santo te ministre. Que se derrame en esta mañana sobre tu vida el divino perdón, el perdón de todos tus pecados. Ya no hay nada que te condene. Nadie que te condene. Él perdona. Él perdona. Él restaura. Preséntate ahí en ese lugar con un corazón quebrantado, con un corazón humillado. No permitas que el orgullo gane. No permitas que el orgullo te venza. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Déjate ser quebrantado por el Espíritu Santo. Ahora, Señor, ahora toca cada corazón. Toca cada corazón, Señor. Aquí estoy ante tu trono. Oh, Señor, aquí estamos. Aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar. Y quebrantado, Quebrantado, me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. dile en esta mañana: Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. tú siempre nos recibes. Abba, Padre. Él te perdona. Abba, Padre. Él te levanta. Abba, Padre. Aquí estoy. Aquí estoy ante tu trono. Puedes ponerte de pie. Aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar. Quebrantado, me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que intervengas. Necesito que me llenes de tu amor. Necesito. Abba, Padre. Señor, tanto nos has perdonado. Nos llevas a amarte, Jesús, con todas nuestras fuerzas. De tu
tus brazos. Él te recibe para nunca soltarte, para decirte: eres mi hijo, eres mi hija amada, perdonada por mí. Siempre perdona, que siempre ama, oh, que siempre ama. Oh, Abba, Padre. Abba, Padre. Señor, Padre, que en esta hora todos y cada uno de los que están en este lugar y aún los que están viendo en internet, Señor, puedan sentir tu poderosa mano posándose sobre sus vidas, perdonando todo pecado y librándolos de toda condenación. Señor, sea este lugar un lugar lleno de tu paz, Señor, que podamos experimentar esa paz que viene de ti. Esa paz de sabernos perdonados, de sabernos amados por ti, de sabernos aceptados por ti, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se derrame en este lugar. Oh, Rama Kesha Makan, oh, Rama Mama Ke. Este lugar se llena de la paz inexplicable que trae el Señor. Este lugar se llena de una paz inexplicable. Y como esa mujer a los pies de Jesús, que había derramado toda su alma, que había derramado su perfume y sus lágrimas, el Señor te dice: puedes tener paz, hijo mío, puedes tener paz, hija mía. Tus pecados han sido perdonados. Tienes una nueva oportunidad. Alégrate, gózate, porque tienes una nueva oportunidad. Oh, oh, gracias, Jesús. Gracias por ese inexplicable e inmerecido amor. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Levanta ahí tus manos y dile: gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por amarme siempre. Gracias por perdonarme una y otra vez. Gracias. Gracias, Jesús. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Amén. Él es bueno, Él es siempre bueno. Él es siempre amor. Amén. La palabra de Dios no dice que Dios tiene amor, dice Dios es amor. Amén. Él es amor, y de ese amor derrama sobre tu vida. Si estás falto de amor, el Señor tiene para darte en abundancia, para darte todo el amor que necesitas. En Él hallamos el amor perfecto. Amén. Amén. Recibe el amor. Recibe la paz en esta mañana. Y que te vayas de este lugar con esa paz que solo Dios puede dar. Amén. Que te vayas de este lugar a disfrutar la hermosa vida que Dios tiene preparada. Ya sin condenación, sin culpa, a disfrutar las bendiciones que el Señor tiene. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten en este lugar la paz del Señor, el amor del Señor?
Gloria a Dios. Amén. El Señor nos ama. Amén. Él nos ama. Así que vas a decirle ahí, aunque parezca sencillo, es lo más profundo que puede existir. Vas a decirle ahí al que tienes al lado, Dios te ama. Amén. Así de simple, pero así de profundo. Dios te ama. Dios te ama, amada iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.